Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. ¿Quién fue Juana la Loca? ¿Cómo surgió nuestra universidad? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hicieron nuestros antepasados? Somos jóvenes con ética y cultura. Desde nuestra alma mater. Porque el conocimiento nos une. Y la historia nos identifica. Huellas históricas. ¡Somos prepa! ¡Somos UAS! Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Nos encontramos otra vez en el programa de Huellas Históricas, aquí presentado por su servidor David de Jesús Padilla Alvarado de Preparatoria número 4, y también vengo acompañado de unas personas que me gustaría que se presentaran. Hola, yo soy Samantha Díaz Reveles, también de Prepa 4. Yo soy Alison Fernanda Martínez Martínez, también de Prepa 4. Yo soy Sofía Albino Castro, también de Prepa 4. Y ya con esto me gustaría dar introducción a lo que es el tema de hoy, que es el amor en la Edad Media. Un tema muy romántico, y lo primero que me gustaría preguntarles, ustedes de lo que han conocido, de lo que saben, incluso de sus materias o de lo que han visto afuera, ¿qué idea tienen sobre lo que ha sido el amor en la Edad Media? Que prácticamente era amores muy así imposibles, por así decirlo, la mayoría. No podían ser amores basados en el amor, simplemente eran ilusiones que pasaban la gente porque no podía ser su amor. Sí, meramente muy influenciados por la iglesia y por el estatus social de las personas. Y pues de ahí nace como los matrimonios arreglados para preservar tierras y estatus. Pues que el amor en la Edad Media no se basaba tanto en el amor, sino en los beneficios que se podían conseguir mediante el matrimonio que se iba a tener. Justo, es un muy buen punto a tratar el hecho de que muchas veces en la Edad Media, que de hecho era la mayoría de veces, los matrimonios eran más que nada sobre buscando un beneficio, unificación para unir poderes y que así fuera, o muchas veces clases económicas para unir la economía y que se hiciera mucho más fuerte, tener más influencia, más poder, más conexiones. Y con esto me gustaría decir la primera pregunta, preguntarles a ustedes, y con esto me gustaría dar con la primera pregunta. Ahora sí, ya preguntando bien, me gustaría preguntarles a ustedes sobre lo que es el amor cortés. ¿Qué opinan del amor cortés? Y antes que nada, yo les diré qué es el amor cortés. El amor cortés era aquel amor que muchas veces era más idealizado y espiritual que físico. ¿A qué voy con esto? Consistía en que los caballeros se enamoraban de mujeres casadas y más que nada se veía como si fuera una misión imposible, como si el enamoramiento fuera algo más profundo, menos físico, más emocional, más espiritual. Y a todo esto me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo perciben ese amor? Según el contexto de la Edad Media, también conociendo que en esas fechas, cuando nació mucho del romanticismo, me gustaría preguntarles cómo perciben en sí, cómo era el amor cortés. Yo pienso que el amor cortés nace de los matrimonios arreglados, como quien dice, como respuesta a lo que ya estaba como estructurado y como pues la monotonía y de cierta forma la crueldad de estos matrimonios. Y sí, pues nace como una respuesta de forma, pues cómo decirlo, como una forma de protesta, por así decirlo, al amor que se tenía en ese entonces, entre comillas amor, que eran los matrimonios arreglados. Yo creo que nace en respuesta a los matrimonios arreglados debido a la dificultad. Yo siento que el amor cortés nace del deseo que se tenía en la época, principalmente de las mujeres, siento yo, de realmente sentirse amadas, ya que parece ser algo más apasionado, más tierno, en lugar de simplemente querer conseguir algo material. Yo también siento que pudo haber surgido en base a cómo estaban, diciendo, ¿verdad?, de que eran matrimonios arreglados para conseguir bienes, entonces puede que ese amor ya existiera desde antes,
pero la muchacha fue obligada a casarse y ese amor ya no pudo ser, pero de alguna manera siguió siendo, y eso lo convierte en un amor cortés, porque existió antes de que ella fuera casada, pero ya estando casada, pues sigue existiendo. Muy bien, con esto también me gustaría decir de que es cierto eso, de que muchas veces se le da mucha más prioridad a lo que era el matrimonio por beneficio y no tanto por amor, y a esto se conecta demasiado muy bien con lo que es la siguiente pregunta, el ¿por qué el matrimonio no era por amor? Seguro, bueno, ya es algo de lo que hemos estado hablando, pero me gustaría como que profundizar un poco más en eso, porque siento que es una de las características más vigentes en sí en lo que era el romance y el amor en esta época de la Edad Media. Entonces me gustaría como que darle su espacio para ver qué piensan exactamente de eso. Pues yo siento que era más por la obtención de hacer crecer como su patrimonio, porque en la Edad Media era como una temporada donde lo único que les importaba era tener más, y no importaba cómo, porque si no tenías algo, te convertías en campesino, y pues sabemos también cómo estaba la jerarquía en ese momento. Entonces era mejor tener más que decir, no, pues que se case por amor. Era como que veían a las hijas como una buena oportunidad para ganar más y hacer crecer su patrimonio. Yo creo que, por ejemplo, en la actualidad estamos muy acostumbrados a tener la oportunidad de conocer a las personas y de relacionarnos pues libremente. También, por ejemplo, como mujer, pues también relacionarnos más libremente. Pero, por ejemplo, en esos tiempos muchos matrimonios ni siquiera eran personas que se conocían hasta el mero día de la nupción o incluso en el mero proceso de la nupcia. Y también había muchas diferencias de edades que no tomaban mucha importancia en ese momento. Pues yo siento que principalmente no tomaban en cuenta el amor porque, como dijeron mis compañeras, estaban muy centrados en hacer crecer más sus riquezas, además de que en la época a la mujer no se le tenía mucho en cuenta, entonces podía llegar el hombre realmente a amar a la mujer, pero ella pues no, porque ni siquiera le daban la oportunidad de decidir si realmente quería casarse con él o si siquiera quería llegar a casarse en algún momento. Y hasta cierto punto, viéndolo desde un lado más romántico, más emocional, siento que sería una frustración gigante el hecho de saber que estás enamorado de una persona y que te obliguen a casarte con otra por beneficio que muchas veces ni siquiera es propio, o un beneficio que como tal tú no buscas. Y a esto me gustaría preguntarles, según esto de que el matrimonio muchas veces no era por amor, era por poder, ¿ustedes creen que esto hacía las relaciones mucho más frías o más estables o más inestables? Yo siento que eran más duraderas, porque estables no creo. La verdad, siento que no puedes estar casado con una persona y sentirte bien, a menos de que la persona que te haya tocado, por mucha suerte que tú tengas, sea una buena persona que te enamore estando en el proceso. Ahí sí, pero sí tomando en cuenta las cosas que pasaban en la Edad Media, no creo que te haya tocado una buena persona. Entonces siento que todas las relaciones, por decir arreglados, eran relaciones inestables. Aunque no lo externaran por fuera, yo siento que dentro de esas relaciones siempre fue algo feo. Y supongo que pues las mujeres se han de haber sentido muy mal, muy tristes, muy inútiles, porque prácticamente, yo me sentiría muy mal si sé que solamente serví para darle a mi familia más patrimonio, y si solo le sirvo a mi esposo para darle hijos. O sea, sentiría muy feo, la verdad. Diría entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Yo creo que en ese entonces también el matrimonio se veía más como un deber, más que una acción de amor. Y por lo mismo, creo que lo último en lo que pensarían en ese entonces es en decir, creo que nos debemos de respetar, creo que nos debemos de amar, creo que debe haber una estabilidad. Creo que simplemente hacían lo que se supone que tenían que hacer y lo vean más como una obligación de ver como lo sería fácilmente pues tengo que crecer y estudiar, como ahora lo vemos, ¿no? En ese entonces pues tengo que crecer y casarme, tal cual, sin rechistar de más, que claramente sí, obviamente sí había quejas y todo, pero creo que lo último que importaba era el saber si realmente estabas feliz con eso.
Como lo comentan mis compañeras, antes siento que los matrimonios sí eran duraderos, principalmente porque llegó un punto en el que la iglesia prohibió el hecho de separarse, pero siento que sí serían muy infelices, no solo por el hecho de que no se amaban entre ellos, sino también de que pues principalmente la mujer casi pues no tenía ningún propósito y el hombre podía hacer lo que quisiera. Entonces se sentiría feo que aunque no ames a una persona ya estando casadas, que el hombre pueda seguir estando con más personas. Entonces siento que serían duraderos, sí, porque de una u otra forma tienen beneficios, pero sería muy infeliz. Muy buenas opiniones. De hecho, sí creo eso. Se me hace muy interesante como el hecho de que sí es cierto, la estabilidad justo estaba relacionada con que como tal no había un sentimiento de por medio, sino la necesidad del deber, el sentimiento de ver de que tengo que hacerlo, porque seamos honestos, también siento que sería como una carga en los hombros, saber que aparte de que no te puedes separar porque la iglesia te lo prohíbe, que si lo haces estarías llevándote a tu familia contigo. Y siento que era un peso demasiado grande, más que nada para las mujeres, porque el hecho de que las mujeres hayan sido utilizadas mucho para, como quien dice, oportunidad de salir de clases socioeconómicas más bajas, es un tema del cual pensar y del cual hablar. Ahora me gustaría preguntarles algo mucho más romántico, mucho más introspectivo, mucho más sentimental. ¿Ustedes creen que el amor de antes, justo este amor del que estamos hablando, era más profundo o sencillamente era más poético? Porque también recordemos que en la Edad Media existían los trovadores y muchos trovadores lo que hacían era que trovaban sobre el amor como si se tratara de una religión, del romance como si fuera algo místico. Pues de hecho, justamente hablando de eso, recuerdo leer en algún punto que incluso los hombres solían decir mucho que pues ellos sufrían mucho por amor, por ejemplo, hablando del amor cortés, que sufrían mucho los caballeros al tratar de enamorar a una mujer, pero que era de una mejor estatus que ellos o ya estaba comprometida y no podían estar con ella. Y de ahí yo creo que empieza como a romantizarse los amores y los desamores, pues, y también en parte con todo lo que son los poemas y las canciones de esos tiempos, creo que empieza esa romantización de ese amor que no era mutuo e incluso pues no se podía por los estatus sociales. Yo siento que sí era una época más romántica, más que nada porque pues se hacían muchos poemas al respecto, solo que tal vez no se ve tan representado porque justamente no podían casarse con quienes querían. Entonces quedaba como un desamor o un amor que no podía llegar a ser, pero siento que sí era más romántico por el hecho de los poemas, el cómo la gente llegaba a pensar si realmente llegaba a sentir algo por alguien y así. Yo siento que en sí, personalmente, era muchísimo más fuerte o con mucha más convicción, porque justo el hecho con esto del amor cortés, enamorarte de una mujer casada y, como quien dice, mantenerlo como si fuera una misión, el querer enamorarla, el querer seguir con ese sentimiento, con esa pasión que sientes, yo siento que es algo que muchos actualmente no podríamos hacer, porque el simple hecho de saber que está con alguien más sería como que muy doloroso. Entonces yo digo que aparte de que sería un poquito más intenso, de hecho pues por la época que es, justo de ahí siento que nacería mucho de lo que era el romanticismo medieval y lo que eran las poesías medievales, porque era más que nada un sentimiento de anhelo, eran sentimientos encontrados, sería desolación, melancolía, pero todo acompañado con esa añoranza, ese amor, el cual se desea tener y no se tiene. Y no sabemos de situaciones específicas, pero muchas veces podría decir que los dos añoraban, los dos se querían y los dos se amaban. O que no fuera así. Pero yo siento que es algo para pensar, y el hecho de también saber cómo actualmente se ha perdido mucho de esa intensidad. Y justo con eso me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que hoy sentimos menos intensidad o simplemente creen que vivimos sin poesía? Yo siento que los sentimientos están, pero hemos llegado al punto donde está tan normalizado estar con varias personas al mismo tiempo, estar viendo a más de una persona a la vez. Es como de, ay, pues me gusta esta persona, pero también me gusta esta, no me decido. Entonces siento que se perdió ese romanticismo
pero siento que al mismo tiempo sigue viviendo, porque suele pasar que de repente estás en esto y conoces a una persona, como te ha pasado a ti, conoces a una persona y te das cuenta que, o sea, prácticamente dejas de ver a las demás y te enfocas simplemente en una sola persona porque te enamoraste, porque sentiste, porque, o sea, llegó a ti esa intensidad que antes no encontrabas. Entonces siento que en ese momento es cuando se vive el romanticismo así como el de antes, porque mientras las personas sigan pensando que no va a pasar nada y que no pasa nada y si no se dio con esta persona, que se dé con la otra, simplemente, o sea, se va a formar un caos. Yo lo siento así, porque siento que tus emociones serían como una montaña rusa, porque ya no sabes lo que sientes y ya no sabes querer a una sola persona y eso te va a traer muchos problemas. Pues yo creo que en la actualidad el amor, si bien es mucho más libre que en esos tiempos, yo creo que nos seguimos limitando y limitando también a las otras personas. Obviamente sí está mal visto y hay estigmas, pero por ejemplo no está tan mal visto el amor que se tiene, por ejemplo, personas del mismo sexo y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad, si bien ahora tenemos la oportunidad de amar más libremente, creo que seguimos siendo limitados como si estuviésemos en esos tiempos. Y en parte yo creo que tomando el tema que decía mi compañera de muchas personas y a la vez y todo ese tema, yo creo que ahora, por ejemplo, si bien todavía hay estigmas y todo eso, creo que ahora tenemos la capacidad de poder amar no solamente a una persona, no también en el sentido romántico, en el general, y no limitarnos simplemente a decir lo que es, decir, no, pues yo me quedo con esta persona y tal y tal. Y yo siento que obviamente en esos tiempos no se podía, más que nada, por ejemplo, las mujeres, una vez que se divorciaban o así, era muchísimo más difícil que la mujer consiguiera una pareja nueva que un hombre consiguiera un matrimonio nuevo. E incluso se veía mal que una mujer a cierta edad todavía no estaba casada. Entonces, pues me parece a mí que en ese punto, retomando un poco el tema de que decía mi compañera, que podemos, por ejemplo, como mujeres, podemos seguir amando libremente y podemos expresar nuestro amor no solamente a una sola persona. Entonces, como se está claramente estigmatizado el querer amar a una sola persona y que ahí se demuestra y darlo todo por esa persona y todo eso, al mismo tiempo creo que ahora el amor está transformado de una forma más libre. Pero igual sigue siendo limitado, obviamente, pero pues a lo mejor por eso no se ve como, es que antes amábamos mejor, pero era porque probablemente era un matrimonio como esos y no como los libres que hay ahora. Pues yo siento que el amor no ha cambiado mucho en el sentido de no amas más o no amas menos, solo que antes era, pues solo podías tener una pareja y si realmente podías quedarte con la persona que realmente te hacía feliz, tratabas de que fuera todo perfecto, porque separarte de esa persona podrías no encontrar a alguien que te haga sentir igual. Y actualmente, primero que nada, antes se llegaba a decir que estaban enamorados de alguien cuando ya eran muy grandes y actualmente se empiezan a enamorar de personas muy jóvenes, cuando realmente no saben lo que significa estar enamorados. Entonces siento que no ha perdido el romanticismo, solo que no saben lo que realmente significa amar a alguien. Muy buenos puntos de vista. A mí me gustaría dar el mío, que es más que nada a la evolución. Yo digo que en sí el amor lo que hizo fue que evolucionó. Ese romance, esa poesía fue evolucionando porque, pues sí, si alguien avanza, avanzamos todos. Entonces, avanzamos demasiado tanto en la literatura como en sociedad, que muchas veces nos damos cuenta que realmente no es como que hubiéramos evolucionado a mejores seres humanos, sino que simplemente cambiaron los matices. Entonces me gustaría decir que sí es cierto que ha evolucionado demasiado. Siento que en sí no es que se haya perdido una poesía, en sí no es que se haya perdido un romance, sino que simplemente ahora existen muchísimas más matices las cuales observar a la hora de hablar de amor y no solamente esas. Y me gustaría también pensar el que hasta cierto punto todos seguimos teniendo esa parte poética de ver el amor, de sentir y poder hablar de esa persona, o no de esa persona, de esa situación, poder hablar de eso de una forma especial, que no se sienta igual a todas las personas. Yo creo que de ahí es donde nace mucho del amor y siento que es algo que, aunque pasaba mucho antes, se reflejaba mucho en la poesía. Ahora podemos hacerlo tanto sin poesía como con poesía, pero de todos modos la poesía ha evolucionado demasiado
Ahora hay poemas para absolutamente todo, hay poemas para el desamor, diferentes tipos de desamor, desamor por abandono, desamor por infidelidad, hay lo mismo que hay para amor, amor a distancia, por ejemplo, amor cercano, hay demasiados temas, se extendió tanto la poesía como el romance. Yo siento que muchas veces la poesía se relaciona demasiado con lo romántico, con el amor, porque hasta cierto punto de ahí es de donde mucho nació el romanticismo. Entonces siento que nacieron y crecieron y siguen avanzando de la mano, aunque cada vez se estén alejando más. Entonces yo digo que como tal actualmente no se perdió, simplemente evolucionó y cada quien ahora lo ve como lo siente. Cada cabeza es un mundo, entonces cada quien siente el amor de forma diferente, cada quien siente su poesía interna de forma diferente y cada quien en sí tiene su propia perspectiva de lo que es todo esto. Y para concluir, me gustaría preguntarles a ustedes, en sí, ¿qué les deja este tema? Comparándolo ya con la Edad Media y lo actual, ¿qué es lo que les deja? ¿Qué mensaje les deja o qué pensamiento es lo que les deja? Bueno, para mí creo que es importante, como anteriormente hemos dicho, que debemos de conocer nuestra historia para no repetirla un poco. Y de hecho, en parte, creo que es importante retomar, sí, pues tener estas pláticas sobre el cómo se percibía también, no solamente enfocándonos en el hecho de que, pues la verdad también, quien estaba en desventaja en esos tiempos era la mujer, sino también generalizar el hecho de que ahora tenemos esa libertad y que creo que debemos de tomarla sin prejuicios ni estigmas, ni limitarnos unos a otros y dejar el amor, que el amor fluya en general. Yo siento que me voy con que está bien sentir ilusión, sentir emociones fuertes. Por mucho que hayan sido historias, por mucho que en este momento haya muy pocas personas que amen de una manera intensa, siento que está bien reconocer que de vez en cuando sentimos y sentimos mucho y que no tiene nada de malo estar detrás de una persona. O sea, no creo que eso sea migajear, la verdad. O sea, puede que a veces sí, cuando una persona ya te rechaza, sí, pero tampoco rendirnos tan fácil. Me quedo con eso, con que tengo que sentir mucho, porque yo dejé de sentir hace mucho tiempo por culpa de una persona y ya no quiero eso. Pues yo me quedo con que ninguna forma de amar es mala, solo que hay que tenerla con la persona correcta. Entonces, muchas cosas de la Edad Media son buenas y siento que podríamos llegar a adoptarlas nuevamente, pero muchas otras son malas, tanto como actualmente hay cosas malas en el amor como buenas. Entonces siento que pues no deberíamos ver ninguna parte del amor como mala, solo que no es con la persona correcta. En mi opinión personal, a mí me gustaría verlo justo desde el lado de lo que es la evolución, porque siento que es muy importante el reconocer cómo es que ha ido evolucionando el tema romántico, el tema del amor, el tema de las emociones, el cómo se sienten, el cómo se viven, porque era algo de lo que antes estaba muy limitado. El cómo es que a pesar de que haya avanzado con el tiempo, sigue siendo igual, solo que tiene como que una expansión más grande, como que es más expandido, tiene más puntos de vista por el cual verlos, porque de hecho sigue pasando eso mismo de que todavía se casen por riqueza, se casen por poder, aunque no suele pasar muy comúnmente, sí suele pasar todavía. Entonces me gusta verlo justo como que ha ido avanzando, ha ido evolucionando, ha habido cambios así como lo ha habido, para bien, para mal, y más que nada me gusta verlo como que la poesía del ayer y el romance del ayer son los sentimientos de mañana. Y muy bien, este fue nuestro programa Huellas Históricas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Nos vemos.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.